compleja, pero yo creo que vamos a hacer un esfuerzo y lo vamos a acabar entendiendo. ¿De acuerdo? Recuerden que es el segundo paquete de los conceptos básicos que es importante que todos entiendan. Como ha dicho antes Alberto, este es el mapa del cromosoma de Mycobacterium tuberculosis y ya no quiero que se lo aprendan. Solo quiero resaltar algo que él ha comentado antes, y es que la resistencia es mediada exclusivamente por mutaciones cromosómicas. Él lo ha dicho bien, de padres a hijos, no se transmiten transversalmente entre hermanos. ¿De acuerdo? Luego es lo que yo haga mal con una persona, lo transmito a los hijos. No me lo están transmitiendo por otros lugares. Dentro de los conceptos básicos, hay un concepto que para mí es fundamental que entiendan, que es un poquito complejo, pero que no tanto, que sería la resistencia natural. Porque es un concepto teórico, un concepto que tenemos que entender para saber por qué ocurren las demás cosas. Luego el concepto de la resistencia primaria o inicial, esto es más sencillo, y la resistencia adquirida también. Todos estos conceptos, de todas maneras, van ligados a las características que ya hemos dicho antes de crecimiento y multiplicación de Mycobacterium tuberculosis. Empezamos por el más complicado y el que nos va a llevar el 95% del tiempo de esta charla, que es la resistencia natural, porque tiene que ver con el origen de las resistencias. Y el origen era un fenómeno dormido, como pasa con este niño que ven aquí. Las resistencias no estaban dormidas, ¿hasta cuándo? Hasta que llegaron los fármacos. Yo siempre en esta charla, lo empecé hace un tiempo y me parece que es muy explicativo, pongo de nuevo a esta momia peruana de un niño que falleció en Perú en el año 700 después de Cristo, o sea, hace 1300 años, que lo pongo un poquito también para decir que esto no se exime a los españoles de haber llevado la tuberculosis a las Américas, ¿de acuerdo? Bueno, eso lo digo como broma, pero el que es seguro que padecía tuberculosis, murió de tuberculosis. Y mi pregunta, por favor, razonen para ustedes. Ya sé que no podemos hablarlo como en los cursos presenciales. ¿Este niño, cuando falleció de tuberculosis sensible o resistente a los medicamentos? Piénsenlo. Y yo creo que la gran mayoría ha pensado claramente, falleció de tuberculosis sensible. ¿Por qué? Porque entonces no había fármacos. ¿De acuerdo? Pero la pregunta es, de acuerdo, ahí llevan razón. Este niño falleció de una tuberculosis sensible a la rifampicina, por ejemplo, que es el fármaco que más nos preocupa. Pero cuando este niño murió con miles de millones de bacilos, ¿ustedes creen que alguno tendría la mutación donde mata a rifampicina y por lo tanto sería un bacilo resistente a la rifampicina? Repito, este niño murió por miles de bacilos, miles de millones de bacilos, todo resistente o casi todo resistente a la rifampicina. ¿Y ustedes creen que alguno ya podría tener la resistencia a la rifampicina, la mutación? Esa es la cuestión. Sí. ¿Por qué? Porque las resistencias no dependen de los fármacos, depende de lo que se divide el bacilo. Luego los fármacos lo que hacen es seleccionarla. ¿De acuerdo? Y Mycobacterium tuberculosis, desde los más remotos tiempos de su agresión al hombre, siempre ha presentado múltiples mutaciones genómicas en su continua división. Es una especie viva. Todas las especies vivas, cuando se dividen mucho, si una especie viva se divide de 2, 4, 8, 16, 20, 32, todos son parecidos. Miren, especie viva, vamos a fijarnos en la especie humana. Cuando son pocos, todos son parecidos, pero cuando se producen miles y miles de replicaciones, como yo digo, sale una fotocopia mal. Y nos sale un síndrome de Down, y nos sale una hemofilia, nos sale una fibrosis quística, nos sale un albinismo, pero eso no sale cuando hay muy poca división. Es que muchas veces cuando la especie se divide mucho, algunas mutaciones acaban apareciendo, ¿de acuerdo? Y esto pasaba también con Mycobacterium tuberculosis. Aunque estas mutaciones, algunas, afectan o afectaron a donde mataban los fármacos. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora. Antes de que llegara la rifampicina, los bacilos que en su división tenían una mutación donde mata rifampicina eran normales. Hasta que llega rifampicina y esta mutación lo que hizo es beneficiarle, ¿de acuerdo? Y hacerle resistente. Vamos a explicarlo todavía mejor. Miren, esta es una diapositiva que también vamos a utilizar mucho. A mí me gusta mucho porque es, miren, esta sería la pared del bacilo de Mycobacterium tuberculosis y estos son todos los lugares donde podemos matarlo. O sea que hasta hace poco teníamos nada más que 2 o 3 fármacos, ahora tenemos muchos y muy buenos.
lo que comentábamos esta mañana, estamos en una ocasión única. Nunca hemos tenido tantos recursos para diagnosticar ni tantos recursos para tratar y curar. Pero todavía el fármaco estrella sigue siendo la rifampicina, ¿de acuerdo? Ahí la ven. ¿Dónde mata la rifampicina? Aquí, en el ARN mensajero. Pero la rifampicina mata en una diana. O sea, cuando disparas tienes que llevar la diana. Y esa diana se llama el gen RPO beta. Quédense con este gen, los que no lo conocen. ¿Por qué? Porque es el gen en el que gira ahora mismo todas las pruebas moleculares y donde giran también todos los tratamientos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si yo disparo con la rifampicina y ese gen no existe, está mutado, pues ¿qué va a ocurrir? Que la rifampicina no puede matar. La rifampicina para que mate tiene que estar en el gen RPO beta intacto, ¿de acuerdo? Si el gen está mutado, la rifampicina no va a poder matar. Por lo tanto, ese bacilo se va a comportar como resistente a la rifampicina, porque cuando la rifampicina dispara no lo puede matar. La pregunta es, ¿cuántos bacilos son necesarios para que aparezca uno con una mutación en el RPOB? O sea, en esa división excesiva para que me salga un síndrome de Down, para que me salga una hemofilia, para que me salga una fibrosis quística. ¿Cuánto se tiene que dividir un bacilo para que en uno, de manera espontánea y tan solo porque sale mal la fotocopia, aparezca la mutación en el RPO beta? Vamos a verlo. El segundo fármaco que tenemos ahora mismo en el esquema de tuberculosis sensible, que nos ayuda en eficacia, es la isoniazida, que mata aquí, en la pared celular. ¿De acuerdo? Por eso el bacilo, cuando se replica, como mata en la pared celular, muere. Por eso la isoniazida es un fármaco muy bactericida. Pero lo mismo, los fármacos, como isoniazida, cuando matan, tienen que matar en una diana. ¿Cómo se llama esa diana? Se llaman dos genes, pero vamos a quedarnos con el más importante, el CADG. El CADG y el INHA también son importantes porque son otras dianas de las pruebas moleculares. Váyanse quedando, esto lo vamos repitiendo poco a poco durante el curso. ¿Qué ocurre si el gen CADG está mutado? Porque la isoniazida llega a matar, pero no encuentra dónde matar porque no está la diana. Y por lo tanto, ese bacilo que tenga una mutación en el CADG se comporta como resistente a isoniazida. La pregunta también es, ¿cuántos bacilos son necesarios para que aparezca uno con una mutación en el gen CADG? Recuerden, cuando se empiezan a dividir no aparecen mutaciones, tiene que haber muchas mutaciones. La pregunta sería, ¿cuántos bacilos son necesarios para que empiecen a aparecer bacilos con alteraciones, con mutaciones donde matan los fármacos? Bien, se ha estimado que para que aparezca un bacilo con una mutación en el gen CADG, donde mata isoniazida, y por lo tanto este bacilo se comporte como mutante resistente natural a isoniazida, hace falta que haya de 10 a la 5 a 10 a la 6 bacilos. O sea, de 100.000 a 1 millón de bacilos. O sea, si hay menos de 100.000, la división es tan poca que no se dan las condiciones para que aparezcan bacilos con las mutaciones donde mata isoniazida. Conclusión, poblaciones de menos de 100.000, todos van a ser sensibles a isoniazida, salvo que la hayan transmitido. Para la rifampicina es un poquito más dura. Hacen falta de 10 a la 7, 10 a la 8 bacilos, de 10.000 millones, perdón, de 10 a 100 millones de bacilos, para que con tanta división aparezca uno con una mutación en el gen RPO beta y se comporte como mutante resistente natural a rifampicina. Bueno, no le voy a cansar porque en todos es prácticamente lo mismo, salvo piracinamida, que es un fármaco débil, donde tan solo con 10.000 bacilos pueden aparecer mutantes, todos son parecidos. Y ahora en mi mente me quedo, señores, para ser pragmático, para aprender, para simplificar, no me quedo. Si una tuberculosis tiene menos de 10 a la 5 bacilos, es tan poca la replicación que han tenido los bacilos que no se han dado las condiciones para que puedan aparecer mutantes resistentes naturales a los fármacos. Y por lo tanto se podrían curar con un solo fármaco. Ahora tienen más de 10 a la 5 o 10 a la 6, ya sí que empiezan a aparecer, por cada 10 a la 5 o 10 a la 6 aparece uno. Entonces, la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cuántos bacilos tengo yo en una tuberculosis? Pues va a depender de las presentaciones. Por ejemplo, en las tuberculosis con baciloscopía positiva y en las cavitarias, un mínimo de 1.000 millones, 10 a la 9. Claro, 1.000 millones es mucho más que 100.000. Luego aquí sí que puede haber muchas mutaciones que han ido apareciendo que tanta división. Sin embargo,
En los infiltrados, miren, 10 a la 4, 10 a la 7. Están ahí en el límite. Por eso muchos infiltrados pequeñitos, muchas veces aunque los tratemos mal, los curamos, porque con un solo fármaco los podríamos curar. Y ya no digamos de los nódulos, las adenopatías o la tuberculosis extrapulmonar. Por eso recuerden los niños, para los pediatras que están en el curso, que habitualmente, que no hacen cavernas, habitualmente tienen nódulos, adenopatías, su población bacilar es tan baja que no da para que haya mutantes resistentes naturales. Y por eso se podrían curar incluso con un solo fármaco. Cuidado que yo no digo que lo traten con un solo fármaco. Solamente estoy dando los razonamientos de por qué los niños se curan fácilmente, entre comillas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las presentaciones clínicas que nos preocupan son las de la baciloscopía positiva y la cavitaria, donde puede haber miles de millones de bacilos y, por lo tanto, ocasión para que en esas replicaciones aparezcan algunos con alteraciones genómicas donde matan los fármacos y se comporten como mutantes resistentes naturales a los fármacos. ¿De acuerdo?